Bienvenidas, bienvenidos a quienes ya se están conectando, a quienes van a estar llegando. Hoy continuamos con el capítulo número 5 de la segunda temporada de La Ñapa. Como siempre, contextualizamos, La Ñapa es un espacio de conversación y como tal se va construyendo en conversación durante la semana, las cosas que pasan, amigos, amigas que preguntan, que ya saben que existe este espacio y quieren compartir también sus inquietudes. Por eso el tema de hoy es supremamente llamativo para mí, muy interesante, fruto de muchas preguntas y de muchas circunstancias que acontecieron esta semana. Entonces quiero aprovechar el tiempo, no me quiero demorar mucho en el saludo porque realmente la persona que tengo invitada para el día de hoy merece la pena tener el mayor espacio posible. Entonces, pues arrancamos con iglesia para qué, iglesias para qué, iglesia para quiénes. ¿De dónde viene ese tema? Precisamente esta semana he recibido muchas preguntas al respecto. Judith, pero es que es una iglesia, son muchas, ¿por qué se habla de evangélicos? ¿Por qué se habla de católicos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo diferencio una iglesia de otra? ¿Cómo sé si una iglesia es buena o no es buena? O también he escuchado críticas, es que la iglesia quiere engañar a la gente, la iglesia ha escondido libros que existían y quiere engañar. Y, y bueno, pues la persona que traigo ahora es el doctor Hugo Córdoba Quero, él nos acompaña desde Argentina, él es doctor en teología, es teólogo, además es obispo de la IADLA, la Iglesia Antigua de las Américas. Yo quiero citar estos títulos, no tanto porque nos definan a nivel de identidad como seres humanos, pero sí para mí es muy importante porque pues si yo voy a hablar de gallinas y traigo a un experto de perros, ustedes me van a decir, pero Judith, pues ¿cómo le vamos a creer al experto de perros si nos estás hablando de gallinas? Pues traigo un experto en iglesia. Y creo que un experto en iglesia que además ha estudiado, yo le he escuchado, he estado en clases de ecumenismo con él y creo que tiene un discurso muy fundamentado, muy estudiado, muy sopesado y creo que nos puede dar muchas luces a todos y a todas aquellas que vivimos en ámbito eclesial y que muchas veces no tenemos claro cómo responder a estas inquietudes o que podemos profundizar. Yo hasta que escuché a Hugo pensé que la tenía clara y gracias a él he descubierto, he ampliado mi visión de la iglesia, entonces pues Hugo, bienvenido, qué rico tenerte aquí con nosotras, ya estamos varias personas aquí de Colombia conectadas, espero que de América Latina continúen conectándose. Y bueno, Hugo, ya te dije la primera pregunta, ¿qué hablamos cuando hablamos de iglesia? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿En qué ámbitos se usa esta palabra? ¿Por qué se usa? Y quizá en qué ámbitos no es tan oportuno usar esta palabra. Hola, buenas tardes Judith, buenas tardes a todas y a todos quienes están escuchando. Es un placer estar aquí visitando, charlando, iniciando esta conversación. ¿Qué tema que has elegido? Es un tema que da para muchísimas conversaciones. Es un tema que yo enseño en la facultad en cuatrimestres de 16 semanas. Así que vamos a tratar de poner todo esto en el espacio y las personas pueden siempre escribirme. Si googlean mi nombre, Hugo Córdoba Quero, va a aparecer allí la universidad donde yo enseño, el Star King School, en la Universidad de Crowd Theological Union, y entonces van a poder escribirme. Comencemos con la historia, digamos, ¿no? ¿De dónde viene este término iglesia, ¿no? Y qué tiene que ver con el cristianismo? Vamos a ser honestos, Jesús jamás fundó ninguna iglesia. Las iglesias son un producto de las personas que seguimos a Jesús, pero Jesús jamás fundó una iglesia, ninguna. Él llamó discípulas y discípulos, y en esto quiero enfatizar discípulas y discípulos, porque las y los seguidores de Jesús eran varones y mujeres. Este mito que se cree que es cierto, de que solamente los discípulos fueron varones, invisibiliza lo que los mismos textos sagrados en los evangelios hablan
de las mujeres siendo discípulas. Y Jesús llamó entonces discípulos y discípulas para que siguieran su mensaje y proclamaran su mensaje. Al morir Jesús y resucitar y ya no estar presente en esa comunidad de discípulas y discípulos, esas comunidades comenzaron a crecer y comenzaron a subdividirse en pequeñas comunidades en distintas ciudades, en distintos lugares. Recordemos que las iglesias antiguas o las iglesias primitivas en los tiempos apostólicos se reunían en las casas. Uno no puede congregar en una casa. Sabemos que las casas en esa época no de la gente rica, sino de la gente pobre, que era donde se extendió el cristianismo en su mayoría, consistían de un piso, una planta baja, donde generalmente estaba el taller de los artesanos, más los animales, más otros utensilios, y en el segundo piso era donde estaba lo que era, a la vez que dormitorio, cocina, comedor, todo junto en uno. En ese lugar, en lo que se llamaba aposento alto, era donde se encontraban las cristianas y los cristianos. Evidentemente no se podía tener más de 10 personas en un lugar así. Las comunidades de discípulas y discípulos trascendían el número de 10 personas. Por lo tanto, las pequeñas casas comenzaron a funcionar como pequeñas congregaciones, asambleas. Y ahí tenemos la aparición de la palabra eclesia, del griego asamblea. Todas estas iglesias antiguas, pequeñitas, en los hogares, en los tiempos apostólicos, todas ellas se creían parte de el seguimiento del mensaje de Jesús. Entonces ahí tenemos dos cosas. Primero, que eclesia significa asamblea, una reunión de personas. Donde hay una reunión de personas, hay una iglesia. Por lo tanto, el término iglesia no es propiedad exclusiva del cristianismo y tampoco es propiedad exclusiva de un sector del cristianismo. Nuestra realidad latinoamericana reconoce solo como iglesia a la Iglesia Católica Romana. Y el resto de las iglesias siempre quedamos invisibilizadas. Eso es un error. Cualquier grupo de personas que sigue el mensaje de Jesús es una iglesia, por definición. Que después vengan las cuestiones políticas de las organizaciones es un tema secundario. Que después haya grupos que pretendan tener hegemonía o ser exclusivos y determinar quiénes son y quiénes no son parte de la iglesia o de las iglesias es un problema político secundario. Pero en cuanto a la fidelidad del mensaje de Jesús, cualquier grupo de personas que se reúne, Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, así estoy yo. Si ese grupo de 2 o 3 personas se reúne en el nombre de Jesús, es una iglesia. Tan válida como una iglesia que se reúne con 100.000 personas. O que tiene una estructura jerárquica muy elaborada como el catolicismo romano. Hugo. Entonces de ahí viene la palabra. Ajá. Hugo, desde esta perspectiva, hay gente que ha preguntado, bueno, yo quiero buscar una iglesia, o quiero buscar un grupo, pero no sé muy bien cómo discernir cuál puede ser una iglesia que sea fiel al Evangelio o una iglesia seria. Hay gente que le tiene mucho miedo de pronto a iglesias que no sean tan serias o tan, digamos, que tengan un soporte. ¿Cómo podría una persona discernir, bueno, vengo a este sitio, qué puedo observar para saber si es un sitio bueno donde yo puedo hacer un camino? Bueno, tenemos que volver a la historia. Porque esa pregunta está tendenciosa. Ya tiene una presuposición. De que hay iglesias buenas e iglesias malas. ¿Y quién determina eso? Debido a que en las iglesias antiguas, estas pequeñas comunidades de 10, 12 personas que se reunían en los aposentos altos, la idea de que el cristianismo siempre fue único
estaba unido. Todos eran hermanas y hermanos y cantaban Kumbaya, y ven, sube a la montaña. Y no había enojo, no había pelea, no había diferencia, no había distintos liderazgos. Es un mito. El cristianismo siempre ha sido múltiple, siempre ha sido diverso. Tenemos cuatro evangelios, Marcos, Juan, que entraron en el canon por una cuestión política. Pero más de 60 evangelios quedaron fuera del canon bíblico. Estos 60 y pico de evangelios muestran el mensaje de Jesús de perspectivas y muchas veces opuestas. Sin embargo, todas abrevan la misma declaración de Jesús como el origen del mensaje que seguimos. Entonces nunca ha existido un cristianismo. Siempre han existido diversas iglesias. Y estas diversas iglesias han tenido distintos énfasis. La iglesia de Jerusalén era una iglesia judaizante. Adoraban el templo. Hacía los sacrificios. Guardaba el sábado. Las iglesias de Pablo no eran judaizantes. No guardaban el sábado, no se circuncidaban. No adoraban en el templo. Las iglesias de María Magdalena eran eminentemente de liderazgo femenino. Las iglesias de Pedro eran eminentemente de liderazgo masculino. Todas esas iglesias estaban al mismo nivel de iglesia. Porque todas seguían el mensaje de Jesús. Hoy en día tenemos la misma situación. Tenemos una religión como el cristianismo que está compuesta por miles de iglesias. No hay una sola. Que el catolicismo romano desde el papado haya querido hegemonizar el campo cristiano es un problema del catolicismo romano. El resto de las iglesias tenemos el mismo derecho de ser respetadas como iglesia y dentro del cristianismo nuestra diversidad. Porque eso ha sido la historia de estos 2000 años de esta religión. Ignorar eso es no saber qué religión profesamos. Entonces acá estoy diciendo varias cosas. Estoy diciendo que cuando hablamos de religión, hablamos de una sola. El cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo, hablamos de una religión que está compuesta por millares de iglesias. Y cuando hablamos de iglesias, ponemos a todas las iglesias en el mismo nivel. El catolicismo romano como iglesia institucional que surge oficialmente en el Concilio de Trento en el siglo XVI, es una más entre las miles y miles de iglesias cristianas. ¿Tiene derecho una sola iglesia a decir que es la única? No. Porque eso es colonización. Entonces, no entender eso es no saber qué religión profesamos. El cristianismo tiene distintas vertientes, distintas ramas. Una rama es la rama católica. Pero esa rama católica no es exclusivamente romana. Dentro del modo católico de seguir el cristianismo, existen más de 600 iglesias que no son romanas. Y una sola que es la romana. Entonces cristianismo, iglesia, catolicismo romano no son sinónimos. El cristianismo contiene a las iglesias. Estas iglesias se agrupan en distintas ramas, entre ellas una que es católica
Y esa rama católica contiene las iglesias católicas, entre las cuales está la Iglesia Católica. La segunda rama que identificamos es la ortodoxia, que son aquellas iglesias que siguen los patriarcados más antiguos del cristianismo en Asia Menor, y que luego empiezan a evangelizar hacia el este del mar Mediterráneo, hasta llegar a Rusia. Son las iglesias ortodoxas. Hay más de 34 iglesias ortodoxas. La rumana, la rusa, la griega, la copta, la armenia. Todas esas iglesias son cristianas. Todas esas iglesias componen la rama ortodoxa. Ninguna de esas iglesias puede decir, yo soy la única iglesia ortodoxa. Otra rama que surgió en el cristianismo es aquella que proviene de la Reforma Protestante del siglo XVI. Martín Lutero inicia un movimiento de renovación en el cristianismo que desemboca en iglesias más horizontales y más contextualizadas en los lugares donde se desarrollan. Y entonces ahí tenemos las iglesias protestantes, de las cuales también tenemos las iglesias evangélicas. De hecho, en América Latina, desde el Concilio Misionero de 1916 en Panamá, todas las iglesias protestantes adoptaron el nombre evangélico. Entonces cuando decimos protestantes, estamos diciendo evangélicas. Lo que pasa es que esta rama del cristianismo, esta tercera rama del cristianismo, también es tan diversa como la ortodoxa y la católica, que ninguna de esas iglesias puede decir yo soy la única evangélica. Las iglesias bautistas, metodistas, las iglesias pentecostales, luteranas, reformadas, valdenses, todas ellas componen la tradición, la rama protestante. Y finalmente tenemos una cuarta rama, que es la rama anglicana episcopal, que también está compuesta de muchísimas iglesias anglicanas o episcopales, agrupadas en distintas comuniones o independientes. Una de las características de las iglesias anglicanas y episcopales es que son la vía media entre la rama católica y la rama evangélica. Y ninguna de esas iglesias anglicana o episcopal puede decir yo soy la única. Entonces este discurso de la Iglesia Católica Romana de querer hegemonizar cristianismo, iglesia, catolicismo, como propiedad privada de la institución que es la Católica Romana, de las iglesias cristianas que también tienen derecho a llamarse iglesia, también tienen derecho a llamarse cristianas. Y muchas de ellas también tienen derecho a llamarse católicas. Lamentablemente en América Latina, si bien hay libertad de culto, no hay igualdad de culto. Entonces todas las iglesias católicas no romanas en América Latina no pueden usar el nombre católico porque el catolicismo romano desde la colonia ha influenciado a los gobiernos para pasar leyes para reconocer la palabra católica como propiedad exclusiva de la Iglesia Católica Romana. Y esto es una dificultad. Claro, de hecho, acabamos de pasar hace unas semanas la prohibición que le hicieron al movimiento Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina de usar la palabra católicas. Precisamente por eso, ¿no? Primero que ninguna corte debería decidir qué sucede en una religión. Porque me parece que si yo hablara de psicoanálisis
La hablara Asociación de de Psicólogos la Asociación de me llevaría a Psicólogos juicio me por llevaría a hablar de algo que no juicio sé. por hablar de algo que no sé. La Corte no está La Corte entrenada no está en las entrenada ciencias en las religiosas para ciencias poder religiosas determinar para esto, poder determinar esto, con lo cual allí con hay lo un cual error. allí hay un error. Y también Y hay también hay una una desigualdad social desigualdad y social legal y legal cuando se cuando se privilegia una privilegia sola una iglesia sola iglesia cristiana, cristiana, como la como católica la romana, católica romana, y el y resto el quedamos resto quedamos invisibilizados invisibilizados y de y segunda de clase. segunda clase. En un En un gobierno gobierno democrático, en una democrático, en sociedad una sociedad democrática, democrática, eso no puede eso ser no puede aceptado. ser aceptado. Hugo, Entonces, a la Entonces, a la pregunta que pregunta que originaba originaba esta, esta, dale. ¿a qué ¿a iglesia qué voy? iglesia Tú voy? tienes que Tú ir a tienes que ir aquella a que te aquella que sientes te sientes cómodo, cómodo, pero no hay pero no una hay una iglesia que te iglesia que te salve. salve. Lo que te Lo que te salva es la salva fe en es la fe en Jesús, Jesús, no una no una iglesia, iglesia, tampoco la tampoco la Biblia, Biblia y tampoco y tus tampoco tus oraciones oraciones o tus o prácticas tus prácticas religiosas. religiosas. Lo que te Lo que salva te salva es la fe, es la fe, porque la porque la salvación salvación es un acto es de un fruto fruto de amor de de amor parte de de Dios, parte de Dios, en los que los en la seres que los humanos no seres tenemos humanos no tenemos decisión. decisión. Entonces, vayas a Entonces, una vayas a una iglesia iglesia anglicana anglicana episcopal, episcopal, evangélico evangélico protestante, protestante, ortodoxa o ortodoxa o católica, católica, incluida la incluida católica la católica romana, romana, es es secundario, secundario, porque lo que porque tiene lo que que haber tiene que en haber ti en ti es fe. es fe. Y como esto Y es como esto es secundario, secundario, entonces tú puedes qué elegir qué lugar lugar va más va con tu más con tu personalidad, personalidad, con tus intereses, con tus con tus ideales, con ideales, tu con tu compromiso compromiso social, social. pero tiene que Pero ser tienen que ser comunidades comunidades eclesiales, eclesiales, iglesias, iglesias, donde tú puedas donde tú ser puedas ser libre, libre, donde no te estén donde no te diciendo estén qué tienes diciendo que qué hacer y tienes que hacer y decir, decir, qué no qué hacer y no qué hacer no y qué no decir, decir, cómo cómo vestirte o qué comer, vestirte o qué comer, porque nada de porque eso nada de es eso esencial es para la esencial para salvación la en el salvación en el Evangelio. Evangelio. Todas esas son Todas esas cuestiones son cuestiones caprichosas caprichosas de las de las instituciones instituciones religiosas, religiosas, pero no tienen que pero no ver con tienen el que ver con el mensaje. mensaje. Mira, Hugo, que precisamente iba hacia allá. Gracias por haber cerrado aquí y quisiera como retomar esto que tú estás diciendo, porque en últimas, cómo hacer ese discernimiento de la mejor iglesia, pues precisamente creo que tú lo estás diciendo, ¿no? La mejor iglesia es aquella que mejor me permite a mí realizar mi camino de seguimiento, el mío, el que a mí me corresponde, el que me funciona, pero has dicho como dos aspectos básicos. Observa si esta iglesia o este grupo o esta congregación te está dando libertad de conciencia, te está permitiendo pensar, te está permitiendo hacer tu propio camino de seguimiento y si te está conectando con trivialidades o si este grupo te está conectando con lo esencial del Evangelio. Yo creo que esa podría ser un aspecto de discernimiento. Esta iglesia o este grupo me conecta con cositas, con prácticas externas, o realmente me permite hacer un encuentro profundo con el Evangelio de Jesús y me permite vivir el Evangelio de Jesús o me invita a vivirlo. Hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es la imagen del Camino de Santiago, que es, hay muchos caminos, pero hay un caminante. ¿De quién depende ese camino? No depende del camino que elijas, dice la filosofía de esta imagen. No depende tanto el camino que elijas, sino la forma como el caminante anda ese camino. O sea, la importancia en el caminante, en las motivaciones del caminante, en el por qué el caminante se echa a andar, y no tanto si el camino es de oro, de piedra, de diamantes, o es camino de herradura. Totalmente, porque en la iglesia en la iglesia antigua, antigua, esos más de esos más 60 de 60 evangelios evangelios
significaban distintos modos de caminar la fe. Fue una Fue una decisión decisión política la que dijo que ciertos modos eran buenos y ciertos modos eran malos. Pero no fue Pero no fue Jesús el que dijo eso. Entonces, evidentemente, uno tiene autonomía respecto de las comunidades de fe. Si hay una comunidad de fe que por que alguna por alguna razón enfermiza, no le gusta tu color de piel, esa no es una comunidad que te haga bien. Porque es una comunidad que está cejada por una teoideología. Es decir, una ideología disfrazada de teología que segrega a las personas. Si la persona que tú amas, esta comunidad no la quiere, también estás cegada. Si tú vives en una silla de ruedas, una vida muy plena, pero esta comunidad no la acepta, también estás cegada. Y quiero hacer la diferencia entre las decisiones de esa comunidad cegada y Jesús. Porque no es un mandato de Jesús segregarte por el color de piel, o por quien tú ames, o por tus habilidades, nacionalidad o cuenta bancaria. Es una decisión de personas. La decisión de Jesús es lo que Jesús dice en los evangelios. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ese es el tema básico. ¿Cómo discernir? ¿Están de acuerdo a ese mensaje de Jesús? En el que Jesús no echa fuera, el que de tal manera amó Dios al mundo, Dios hijo, y ámense unos a los otros, porque en esto conocerán que son mis discípulos. Es decir, la comunidad está viviendo eso. O está viviendo otros mensajes disfrazados de evangelio. Es muy interesante esto de reconocer que hay más que 4 evangelios. Porque también pone en evidencia las cuestiones de poder que el cristianismo ha tenido desde sus orígenes. Entonces, a la pregunta de ¿es mi iglesia una iglesia buena o una iglesia mala? Yo te devolvería la pregunta, ¿es una iglesia en la que tú te sientes en libertad? ¿O es una iglesia que te oprime? Si es una iglesia que te oprime, sal de ahí inmediatamente. Mira que tengo una historia de una amiga mía que alguna vez en un encuentro, pasamos por un pueblo, estábamos en un encuentro de Biblia, y pasamos por una de estas iglesias de pueblo que hay por lo menos yo tengo la tradición de entrar y arrodillarme y hacer un rato mi oración. La verdad no me preocupa mucho de qué confesión es el templo, pero me gusta entrar y orar a cualquier templo. He entrado a mezquitas, he entrado a muchas. Sin embargo, esta era una parroquia católica y esta chica no quiso entrar. Me dijo, es que yo soy católica romana, me lo dijo así, y no pienso dejar de ser católica romana, pero no voy a volver a entrar a un edificio donde no se me reconoce, donde se me relega como mujer a un segundo lugar. Esto me habla a mí de algo que te he escuchado a ti, de que dentro mismo de la Iglesia Católica Romana, incluso dentro mismo de confesiones evangélicas, hay una multitud de formas de vivir el cristianismo. Podemos encontrar hechos lamentables, vergonzosos de personas de las iglesias, pero a la vez encontramos hechos de santidad, hechos de generosidad, que es tan difícil catalogar a una iglesia como mala sin darnos cuenta de todas las posibilidades y todos los matices que hay dentro de las personas que configuran esa iglesia. Me gustaría que quizá nos hablaras un poco de esto.
Sí, yo creo que tenemos que seguir reconstruyendo estos discursos totalitarios. Existe una religión y es toda igual. Mentira. Ninguna religión es homogénea. Ni el cristianismo, ni el budismo, ni el judaísmo, ni el islam, ni el hinduismo. Ninguna fe es homogénea, porque está compuesta por distintas personas que son diferentes. Sobre todo, religiones que trascienden los límites del lugar de origen, porque ese lugar de origen es social, es cultural, es lingüístico, y al trascender esos lugares, uno cambia de cultura, uno cambia de sociedad, uno cambia de lenguaje. En el cristianismo tenemos esto. El hebreo en la Biblia hebrea, el griego en la Biblia cristiana, en los evangelios y en las cartas. La traducción al latín cuando el cristianismo se hace religión oficial con el Imperio Romano. La tradición al alemán con la Reforma Protestante. La tradición al castellano con las iglesias que hablan castellano. Es decir, ninguna religión es homogénea. Entonces, pensar que una iglesia, como la Iglesia Católica Romana o una iglesia, cualquier otra iglesia dentro del cristianismo es homogénea, también es una fantasía. Incluso dentro de una comunidad, tampoco somos homogéneos. Políticamente pensaremos distinto. En términos de dieta, algunos serán vegetarianos y otros no. Es decir, ninguna comunidad de fe, ninguna iglesia, ninguna religión como el cristianismo o las otras grandes religiones son homogéneas. Entonces, no podemos juzgar a toda una religión por una persona. Tú eres colombiana. Evidentemente hay cárceles como en cualquier lugar. Y en esas cárceles hay personas que son asesinas. Suponte que en la cárcel de tu ciudad hay 10 personas que son asesinas. ¿Cuántos millones de colombianas y colombianos viven en Colombia? ¿Puedo yo decir por esos 10 personas que yo encontré en esa cárcel que toda la población de Colombia son asesinas y asesinos? ¿Qué culpa tiene la abuelita de 80 años que toma su colectivo para ir a la misa el domingo a las 10 de la mañana? ¿Qué culpa tiene el nene de 5 años que va a su preescolar y está aprendiendo a ver el mundo a través de los ojos de sus seres queridos mayores? Juzgar a todo un grupo por el ejemplo de 2 o 3 personas que encontré y con quien no estoy de acuerdo o hicieron cosas malas es injusto. Lo mismo sucede al juzgar a iglesias o a juzgar religiones o juzgar culturas, ¿no? Aquí en Argentina tenemos muchos prejuicios. Uno de los prejuicios es que las personas asiáticas son sucias. No sé de dónde viene, pero me parece muy peligroso juzgar a casi la mitad de la humanidad que vive en Asia por el ejemplo de 2 o 3 personas que no usaban el mismo perfume que yo uso y entonces no se lavaban como yo me lavo. Cuando uno lo pone en esos términos, es hasta ridículo. Pero cuando uno no lo pone en esos términos, esto ha llevado a asesinatos, guerras, ha llevado a la quema de edificios, matanzas, todo por no entender que una sola persona no define al grupo al que pertenece. Yo no defino a toda América Latina. No soy nadie para definir a toda América Latina. Y tampoco defino a toda la humanidad. Es muy arrogante eso. Por otro lado, con las personas que me encuentro y que no obran de la misma manera que yo pienso, yo no puedo juzgar al resto de la humanidad por esa persona. Es decir, el resto de la humanidad son todos asesinos, son malos, es gente perversa, porque hay una diversidad muy grande. En la cuestión religiosa esto es así también. Y lamentablemente en América Latina vivimos de estos prejuicios. Nos han contado qué, y jamás nos pusimos a investigar. Jamás nos pusimos a preguntar. Entonces mi vecino que se muda al lado no es católico romano como yo, es de una iglesia ortodoxa. Ay, debe adorar al diablo.
Y a partir de ahí, todo el barrio dice, adora al diablo, y a los 2 días le quemamos la casa. ¿Fuimos a preguntarle a esta persona qué cree? ¿Fuimos a preguntarle a esta persona qué hace en su vida? No, no fuimos. El prejuicio nos guió. Lo mismo pasa con la Iglesia Católica Romana, con la Iglesia Católica Romana o cualquier otra iglesia. No podemos juzgar sin saber. No podemos juzgar y para saber sin saber. Preguntar. Y para saber debemos preguntar. Generalizar. Y no podemos por 2 o 3 generalizar. Personas. Porque es injusto para el resto de las personas que no tienen nada que ver. Porque es injusto para el resto de las personas que no tienen nada que ver con esas situaciones. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que trabajar. Me encanta mucho esto porque tú acabas de decir algo muy sencillo. No nos dimos el permiso de ir a conocer a esta persona, de ir a ver si acaso le gusta jugar el ping-pong como a mí, o si acaso le gusta ayudar a las otras personas como a mí. No nos damos el permiso de conocer las personas simplemente porque o tienen ojos rasgados o simplemente viene de a mí me gusta hablar de esta cita de Natanael en el Evangelio, pero de Jerusalén, de Galilea puede venir algo bueno, de allá puede venir algo bueno, como las Galileas, ¿no? Las Galileas de nuestro mundo, o sea, si es ingeniero o si es matemático o si es extranjero, de allá no debe venir nada bueno, y entonces no se toman el permiso de conocerte. A mí personalmente me ha pasado mucho. Ay, usted viene de allá, quién sabe, y ni siquiera me preguntan cómo me llamo, quién soy, sino simplemente por el hecho de venir de un sitio determinado, las personas son rechazadas por eso. Totalmente. Y creo que tiene que ver con una inseguridad. Cuando tú lavas la ropa, ¿tú la tiendes afuera? Y la agarras muy bien a la soga, porque si no el viento te lleva toda la ropa y queda sucio. Eso la pierdes. Tú la tienes que tener bien agarrada a la soga. Entonces puede venir ese viento y la ropa se va a secar en unos minutos. Así es la fe también. Y para muchas personas esa ropa está sostenida en la soga con pedacitos de papel. Y viene el primer viento y la ropa se fue. Esa inseguridad genera miedo y desconfianza. Y no te permite conocer a las otras personas. Entonces muchas de estas personas que son sumamente fundamentalistas, que son sumamente cerradas a otras personas que creen, piensan o viven de manera diferente, no están muchas veces seguras de lo que creen o de lo que sienten. Se preparan para ese viento porque saben que va a tirar la ropa al piso porque no está bien amarrada a la soga. Para poder tener la ropa bien amarrada a la soga debemos aprender. Debemos discernir. Debemos saber. Y creo que es un abuso deshonesto en muchas comunidades religiosas cristianas, de cualquier iglesia, de cualquier confesión, donde no se enseña la fe. Es muy lindo contar una historia en el sermón, pero el sermón es un momento de enseñanza, no es un anecdotario. La fe se aprende y se sedimenta y solidifica con ese aprendizaje. Si tú estás sedimentado y solidificado en tu fe, puedes encontrarte con personas que piensan muy diferentes y entablar un diálogo. El problema de mucha gente fundamentalista es que detrás hay una gran inseguridad, porque no saben absolutamente nada de lo que creen. Creen que lo que le dijeron es así y nunca lo cuestionaron, nunca lo investigaron, nunca se preocuparon. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice que los bereanos eran muy nobles porque todos los días se escudriñaban para ver y comprobar
que si lo que les les enseñaban los apóstoles y las apóstolas era cierto. Era cierto. No se quedaban con la palabra de los apóstoles y las apóstolas. Nosotros nos hemos quedado con el anecdotario en muchos lugares de fe y jamás hemos sedimentado la fe. No es de asombrar que matemos gente y quememos casas simplemente por esa ignorancia oscurantista. Pero acá la culpa no es de las personas que siguen una fe, sino de aquellas personas que son lideresas y líderes que no asumen su responsabilidad por el hecho de liderar, de educar a las personas en la fe. Entonces, a quien yo culpo no es a la persona que dice mi vecino adora al diablo porque no va a la misma parroquia que yo, sino al líder de esa parroquia que jamás hizo su trabajo para que esa persona aprendiera. Eso es un abuso deshonesto espiritual y ético. Y no corresponde. Menos como el siglo XXI, en la tercera década, donde hasta los chicos de 6 años pueden ir a ciertos lugares y acceder a la internet. La información no es un secreto que uno tiene que entrar en un trance y entrar en alguna parte del universo para poder ser iluminados. Mucha de esta información está en libros y está en páginas. Entonces las lideresas y los líderes que no asumen su responsabilidad de comunicar esta información y educar a sus comunidades de fe, no están haciendo su trabajo. Y luego culpan a las personas que actúan en esa ignorancia que ellos mismos provocaron. Entonces, para poder encontrarme con el otro, tengo que tener la ropa bien amarrada a la soga. Y este es el gran problema. No es un problema de dialogar. No es un problema de la diversidad. No es un problema ser diferentes. No es un problema seguir diferentes caminos. El problema es pensar que esa ropa amarrada a la soga con papelitos es la única exclusiva y fundamental verdad, cuando en realidad es una ignorancia disfrazada de verdad. Excelente imagen, Hugo, muchísimas gracias. Bueno, el tiempo ya sabíamos que el tiempo iba a ser cortico, yo sé que este tema seguramente va a tomar otros programas más. A los amigos. Yo quiero seguir hablando. El tiempo es tuyo, Yo tengo reunión devocional a las 7, pero podíamos quedarnos otro ratico. Pero yo creo que dejamos picada. Yo creo que dejamos picada a la gente, picados a los amigos. Ya saben que esto se puede compartir. Yo lo subo en YouTube y también desde YouTube lo pueden seguir, lo pueden compartir. Si tienen preguntas, inquietudes, hacemos la segunda parte. Pero yo no me quiero ir sin rescatar esto último. Hablábamos de libertad, hablábamos de conciencia, pero al final también nos estás dejando una tarea. Y no podemos, las personas que estamos haciendo un camino en iglesias, en grupos, en lo que sea, no podemos quedarnos solo con lo que nos dicen. Tenemos que discernir, me pareció encantador, discernir si lo que nos está diciendo el maestro es real. Nos dicen la Biblia dice, pero no vamos a la Biblia a ver si efectivamente lo dice. O no vamos a otros textos. Entonces, date el permiso, yo lo siento como invitación para mí, siempre date el permiso de revisar si lo que te está diciendo tu pastor, tu sacerdote, tu maestro, si es cierto. O si hay otras opiniones, porque puede ser que esa sea una opinión sobre un tema, pero haya otras. Y si esta persona, si tu líder te está ayudando a crecer, te está ayudando a estudiar, te está dando insumos, o simplemente te está pidiendo que repitas, o simplemente quiere que lo aplaudas y que todo lo que él diga está bien y no te da el permiso de dialogar con él, de preguntarle y de contradecirle. Una iglesia que permite el diálogo y el disenso sería mucho más parecida a ese primitivo cristianismo de diversidades y de búsquedas conjuntas
Entonces, pues yo quisiera quedarnos con esa tarea. No sé, Hugo, si quieres una última palabrita para despedirnos. Y bueno, si tenemos una segunda parte por aquí, bienvenido. Sería lindo. En el siglo XI, un arzobispo, Anselmo de Canterbury, hablando de la fe, decía que la fe madura es una fe que busca comprender. Todas las teologías dicen que lo primero que surge es la fe. Pero esa fe se muere si no se riega. Y la única manera de regarla es buscando comprender. Si nos dan de enseñado en nuestra comunidad de fe que tratar de comprender es un pecado, no nos están dejando crecer. Yo quiero regar mi fe. Y entonces invito a todas las personas que nos han escuchado a que rieguen su fe todos los días. Con una reflexión, con un libro, con una charla, con una meditación. Pero reguemos la fe todos los días para seguir creciendo. Eso es lo que va a sacar los miedos. Y los que nos va a dar la oportunidad de conocer a las otras personas, ya no desde el miedo y del prejuicio, sino el buscar hermanarnos con la otra persona que sea diferente. Es un desafío, pero también es una alegría. Gracias, Judith, por esta unidad en la diversidad que tenemos. Gracias a ti por haber aceptado la invitación y que Dios te bendiga. Chao, chao. También. Chao, chao. Igualmente. Chao, bendiciones. Gracias.